Había un asiento para todos, excepto para mí. Me quedé en la puerta del comedor, con un pequeño regalo envuelto en ambas manos. La casa olía a canela, jamón asado y pino. Alguien se había tomado su tiempo con la mesa, velas encendidas, tarjetas con nombres en cursiva, copas de cristal que reflejaban la suave luz. Mi nombre no estaba allí. A la cabecera de la mesa estaba mi hermano mayor, Colin, todavía de hombros anchos, con esa sonrisa burlona que parecía impresa en su rostro. Cortaba el jamón con miel como si fuera el dueño del momento. Quizás lo creía. Lana estaba a su lado, mi prima. Llevaba una de las bufandas viejas de mi madre, de seda, verde pálido, la que mamá solía guardar para los servicios de Nochebuena. Lana bebió de su copa de vino como si perteneciera a ese lugar, como si siempre lo hubiera sido. Volví a mirar a mi alrededor. Quizás me perdí algo. Quizás habían quitado una silla para dejar espacio a los pasteles. Pero no. La mesa estaba puesta, llena, completa, sin mí. Me volví hacia mi madre, Joyce. Estaba colocando batatas en un plato con malvaviscos, evitando mi mirada. Cuando abrí la boca para hablar, ella miró al pavo como si acabara de hacerle una pregunta. Creo que olvidaste mi asiento, dije en voz baja. Colin ni siquiera se detuvo. Masticando sin levantar la vista, lo dijo con claridad, como si no le hubiera costado nada. Está afuera, con los perros. Hubo un silencio sin aliento. Lana soltó un suave bufido. Uno de sus primos segundos se removió en su silla. Un tenedor golpeó la porcelana. Pero nadie dijo una palabra. Nadie rió. Nadie objetó. Me quedé allí, con las mejillas ardiendo. No sabía qué me dolía más, si que lo hubiera dicho él o que todos lo hubieran dejado en el aire como una plegaria que nadie reclamaría. Podría haberme dado la vuelta. Podría haber dicho algo fuerte. Montar una escena. Pero en lugar de eso, di un paso adelante, puse la pequeña caja frente al plato de Colin y me incliné lo suficiente para que solo él pudiera oír. Mira debajo de tu plato. Y salí. No esperé a que nadie me detuviera. No miré atrás. Simplemente me adentré en la noche de diciembre y dejé que el frío me dijera que seguía vivo. Cuando era pequeña, la Navidad era mi día favorito en todo el mundo. En aquel entonces, el árbol estaba junto a la ventana de la sala de estar. No era una oportunidad fotográfica cuidadosamente seleccionada, sino un pino ligeramente torcido con adornos desiguales que habíamos recolectado a lo largo de los años. Colin y yo discutíamos sobre a quién le tocaba colgar el reno de cristal, al que tenía la cornamenta rota. Papá terminaría la pelea tomándola él mismo y declarando: «Esto es por la paz, y la paz no toma partido». Ese era nuestro padre, Russell Blake. Olía a aceite de motor y virutas de cedro y siempre tenía una mancha de grasa en la camisa, incluso en Navidad. Pero cuando él sonreía, toda la habitación se sentía tranquila. Me alborotaba el pelo y decía: «Tienes agallas, chico. No sobrevivirás a todos». Entonces no entendí qué quería decir. Pensé que solo estaba bromeando. Ahora, pienso que tal vez él vio algo que yo no había visto. Colin también solía ser diferente. Una vez, él y yo construimos un fuerte de nieve tan alto que no podíamos ver por encima. Resbalé en el hielo al intentar escalarlo y me rompí el labio. Él lloró más fuerte que yo, me llevó adentro gritando por mamá, me envolvió en una manta y dijo: «No puedes morir. Nunca». Esa versión de él, el que me dio el último trozo de dulce y me dejó ir de copiloto cuando fuimos a buscar leña, no sé a dónde fue. No sé cuándo se fue. Y mamá cantaba mientras cocinaba. Su voz era suave, apenas afinada, pero recuerdo cómo tarareaba Noche de Paz mientras pelaba patatas. A veces daba vueltas en pantuflas, con el delantal ligeramente levantado cuando creía que nadie la veía. Miré. Ella solía asegurarse de que mi taza favorita, blanca con hojas de acebo descoloridas, estuviera esperándome en la mesa con chocolate caliente y demasiados malvaviscos. No lo vi este año. No me lo esperaba. Pero aún así noté lo que le pasó a esa casa. Lo que les pasó a sus habitantes. ¿Fui el único que recordó lo bueno? Porque en algún momento, la risa se volvió aguda, la calidez se enfrió y Colin empezó a hablar por la familia como si fuera su interpretación. Mi voz se fue apagando. Mi nombre se oía menos, hasta que un día dejó de sonar por completo. Y aún así, seguía apareciendo, esperando que... Era solo pena,
con la esperanza de que solo fuera estrés, de que me vieran. Pero la esperanza puede cegar si la alimentas demasiado, y creo que la mía lo hizo. No sucedió de golpe. No hubo una pelea, ni un portazo, ni una pelea dramática. Nadie me gritó que me fuera. Nadie me dijo, ya no eres de la familia. Simplemente dejaron de incluirme. Al principio, era sutil. Llamaba para ver cómo estaba papá. Esto era cuando empezaba a fallarle la memoria, cuando olvidaba los nombres de las herramientas o me llamaba a esa chica por teléfono. Y Colin contestaba, tan animado como siempre. Papá está descansando ahora mismo. Le avisaré que llamaste. Unos días después lo volvería a intentar. Está como en la niebla hoy, no es el mejor momento. Con el tiempo, dejé de oír la voz de papá por completo. Solo noticias filtradas por Colin, siempre envueltas en preocupación, siempre protegiendo a alguien. Mamá también empezó a ser más tolerante. Le preguntaba cómo lo llevaba y me decía cosas como, Colin me ha ayudado mucho. Sabe cómo manejar las cosas. Es más fácil cuando todo pasa por él. Al principio, no insistí. Me dije que estaban cansados, que quizá estaba siendo susceptible. Vivía en Austin por aquel entonces y trabajaba muchas horas en una empresa de marketing. Enviaba dinero a casa todos los meses, pagaba parte de la reparación del techo sin que me lo pidieran y reservaba vuelos de vuelta para todas las vacaciones importantes. Aún así, comencé a notar cosas. Una Navidad, mi viejo calcetín había desaparecido de la repisa de la chimenea. Lo encontré más tarde, escondido en el fondo del armario del pasillo. La foto enmarcada de papá y yo, tomada el día que me regaló su vieja caja de herramientas, desapareció de la pared. En su lugar había una nueva foto, Colin y Lana en el vivero, sosteniendo una caja de crisantemos como si acabaran de salvar la finca familiar. Me dije a mí mismo que no significaba nada. Entonces, un domingo, entré en las redes sociales y vi fotos de lo que llamaban una cena familiar improvisada. Todos alrededor de la misma mesa. Yo ayudaba a ponerla. Riendo, con los pies tocándose bajo las sillas que una vez lijé con papá. Nadie me había llamado. A nadie se le había ocurrido mencionarlo. Cuando le pregunté a mamá, me dijo, fue a última hora. Vives tan lejos. Pensamos que no querrías complicaciones. No escuchó cómo le impactaron sus palabras. O tal vez sí, y decidió dejar que le impactaran de todos modos. A partir de ese momento, el patrón quedó claro. Se tomaron decisiones sin mí, sobre el tratamiento de papá, sobre la casa, sobre las finanzas. Colin me lo explicó todo después, siempre con un tono que hacía parecer que me estaba haciendo un favor. No quería molestarte mientras estás ocupado. Es más fácil así. ¿Más fácil para quién? No estaba enfadado. Todavía no. Solo confundido. Desequilibrado. Como si alguien me hubiera ido bajando el volumen de la voz poco a poco hasta que ni yo mismo pude oírla. Nunca me dijeron que me fuera. Simplemente dejaron de guardarme un asiento. La primera vez que me di cuenta de que Lana se había mudado, ella contestó el teléfono desde la cocina de mi madre. Podía oír el tintineo de una cuchara de cerámica contra la taza favorita de mamá, la que tenía los cardenales. Lana se rió de algo que pasaba de fondo, Colin probablemente, y dijo, «Espera, tu mamá está hasta los codos en masa de pastel». «¿Tu mamá?» Esa palabra pesó en mi pecho durante días. Le pregunté a Joyce sobre esto una semana después, teniendo cuidado de no sonar acusador. «Lana se queda contigo ahora». Solo estaba ayudando. Ha sido una bendición. Ya sabes cómo han ido las cosas. Un regalo de Dios. Esta era la misma Lana que, 3 años antes, le había pedido prestados los pendientes de zafiro a mamá y afirmaba que creía que eran suyos. Que mintió sobre la pérdida de una chequera en Acción de Gracias. Que una vez lloró en el porche y dijo, «No sé por qué todos piensan que soy la mala». Y ahora allí estaba ella, poniendo la mesa que yo solía poner, usando las bufandas que mamá solía envolver sobre sus hombros en las mañanas nevadas, dejando notas escritas a mano en el refrigerador, pollos en el horno, llevando a mamá a fisioterapia. Al principio, me dije que era práctico. Necesitaban a alguien cerca, y yo no había estado allí, al menos no físicamente. Pero poco a poco Lana dejó de ser una ayudante y se convirtió en la que sabe dónde está todo. Cuando llamé para preguntar cómo había ido la visita de papá al médico, Lana fue quien respondió.
Cuando envié flores para el cumpleaños de mamá, Lana me envió un mensaje de texto de agradecimiento con una foto de mamá sosteniendo el ramo, parada a su lado. El pie de foto decía: le encantaron. ¡Qué día tan especial! No salía en la foto. Ya no salía en ninguna foto. Empecé a hacer preguntas. Las respuestas de Colin fueron vagas. Solo está para ayudar con los recados. No es que esté tomando el control. Pero cuando fui a visitarla para el funeral de papá, Lana recibió a los invitados en la puerta. Llevaba un vestido negro, sencillo y elegante, el mismo que yo había llevado al funeral de mi tío años atrás. Reconocí el dobladillo, la forma en que caía justo por encima de la rodilla. Lo había dejado en el armario de arriba. No era suyo. Estaba de pie junto a la mesa de centro, sirviendo sidra, contando historias de papá como si lo conociera mejor que yo. La gente asentía. Sonreían. La creían. Y me quedé allí parado, con el abrigo todavía puesto y las manos frías, viendo cómo mi lugar desaparecía pieza por pieza. Más tarde esa noche, intenté contárselo a mamá. No quería acusarla. Solo necesitaba saber cuál era mi postura. Solo intenta ayudar, Marin. Siempre has sido demasiado susceptible con las cosas. Fue entonces cuando me di cuenta. No es que se hubieran olvidado de mí. Es que habían encontrado a alguien más fácil de reemplazar. 2 meses antes de Navidad, llegué a casa sin avisar. No pensaba entrar. Pensé que quizá me sentaría en la entrada, miraría el viejo columpio del porche y me recordaría quién era yo, cuando este lugar aún me pertenecía. Pero cuando llegué, la entrada estaba vacía. Ni rastro de la camioneta de Colin. Ni Lana en la ventana. Ni un rastro en la cocina. Salí de todos modos. Mi llave aún funcionaba. La casa estaba más silenciosa de lo que recordaba. Sin música, sin televisión. Solo el zumbido de la calefacción y el leve crujido de las tablas del suelo que aún hablaban cuando nadie más lo hacía. Me encontré yendo a la deriva hacia el estudio de papá. Era la única habitación que nadie había reorganizado. Todo lo demás en la casa parecía un poco extraño, como si hubiera sido arreglado para resultar familiar, pero faltaba algo detrás de los ojos. Pero el estudio, su estudio, estaba intacto. El viejo sillón reclinable seguía hundido en el centro. Su caja de herramientas estaba debajo de la estantería, con la pintura desconchada y oxidada. Un reloj marcaba suavemente junto a la ventana, el de la esfera polvorienta y las manecillas de latón que siempre se retrasaban 10 minutos. Y entonces lo vi, el armario de la esquina. Madera oscura, tirador de latón. Lo había visto abrirlo una docena de veces mientras crecí, pero nunca presté atención a lo que había dentro. Me arrodillé y tiré de él. Al principio se atascó, luego cedió. Dentro hay una pequeña caja fuerte de metal. Se me cortó la respiración. Recordé algo de repente, de hace mucho tiempo, quizá de la secundaria. Había metido una llavecita en su libro favorito. Dijo que era por si acaso. Extendí la mano y escaneé los estantes, Viajes con Charlie de Steinbeck. Lomo desgastado, cuero agrietado. La llave seguía ahí. Cuando la caja fuerte se abrió, no sabía qué esperar. Quizás recibos viejos. Quizás nada. Pero allí estaba, un sobre. De papel grueso color crema. Mi nombre escrito a mano en el anverso. Me senté en el suelo, con las rodillas contra el pecho y lo abrí. Dentro hay un testamento notariado fechado 2 semanas antes de su muerte. Todos mis bienes, esta casa, los ahorros, el terreno en Monument Valley, me quedaron a mí. El nombre de Colin no se mencionó ni una sola vez. El de Lana tampoco. Y detrás del testamento, una nota doblada, ligeramente amarillenta en los bordes. Decía: Marin. Ahora lo veo. Antes no lo veía, y lo siento. Nunca pediste nada. Simplemente te quedaste. Me protegiste cuando nadie más lo hizo. Esta casa es tuya. Te la has ganado. Con amor, papá. No lloré en el funeral. Lloré en ese suelo, no por la casa, sino porque al final alguien me vio. No le dije a nadie que vendría. Me puse unos vaqueros oscuros y un abrigo azul marino. Nada llamativo. Nada que gritara: mírame. Traje una sola caja envuelta en papel marrón simple, atada con hilo. Era víspera de Navidad. La casa de Blake todavía tenía la misma cadena de luces de colores que parpadeaban de manera desigual. La corona en la puerta estaba ligeramente torcida.
Alguien había reemplazado el tapete de bienvenida. Antes decía, el hogar está donde está papá. Ahora decía, feliz temporada. Llamé una vez y luego entré. Nadie me escuchó al principio. El comedor ya estaba lleno. Colin presidía la mesa. Lana estaba a su derecha, con la mano apoyada suavemente en su brazo. Mamá estaba sentada frente a él, sonriendo con esa sonrisa suave y distante que solía reservarse para los invitados. Mi asiento ya no estaba allí otra vez. Esta vez no me inmuté. Di un paso adelante y coloqué la caja en el centro de. Me senté a la mesa y miré directamente a Colin. Parpadeó. Marón, ¿qué eres? No le di la satisfacción de terminar la pregunta. Mira debajo de tu plato, dije en voz baja pero firme. Bajó la mirada, levantó el cargador y encontró una sola llave. Era de latón viejo, desgastada por el uso, la llave de la caja fuerte de papá. Los ojos de Colin se posaron en los míos, primero confusión, luego un destello de algo más, nerviosismo. No, todavía no. No sabía lo suficiente como para tener miedo. Joyce se levantó a medias, con una sonrisa vacilante. Marin, esto no es. No me quedo, dije. Solo quería dejarte esto. Lana alcanzó la caja. Es un regalo. La miré por primera vez en toda la noche, realmente la miré, de una manera que ella se sonrojó y retiró la mano. Me giré hacia la puerta. Nadie me siguió. Nadie me pidió que me quedara. En realidad, no. Colin ya estaba levantando la tapa de la caja. Joyce dijo, «Espera, ¿qué es esto?» Estaba a mitad de la escalera de entrada cuando oí el roce de sillas y voces que se alzaban. No me detuve. La noche era dura y el aire frío me golpeaba la garganta. Caminé de regreso a mi auto, me senté por un momento en el asiento del conductor y dejé que el silencio se instalara. Porque lo que encontraron en esa caja no estaba envuelto en malicia. Estaba envuelto en verdad, la copia del testamento de papá, la carta, una pequeña foto, él y yo, hombro con hombro, del verano que le ayudé a reconstruir la cerca. Nada dramático, lo justo. Déjenles leerlo con sus propias voces y en su propio momento. Que se sienten en esa mesa llena, pero con una silla siempre visiblemente vacía. ¿Seguirían fingiendo que soy demasiado sensible? ¿Que lo imaginé todo? Y si es así, ¿quién dejó esa llave? Comenzaron a llamar a la mañana siguiente. Primero fue Joyce. Solo un mensaje de voz. Hola, cariño, leímos lo que dejaste. Nos pilló desprevenidos. Eso es todo. Deberíamos hablar. Creo que necesitamos respirar y quizás unirnos como familia. No me disculpo, simplemente me tomaron por sorpresa. Entonces Colin envió un mensaje de texto. ¿Podemos vernos? Hay mucho que hablar. Creo que nos malinterpretamos. Ni una palabra sobre el testamento ni la carta. Entonces Lana me envió un mensaje. Solo un emoji de cara triste. Nada más. Durante una semana, dejé que los mensajes se acumularan. Probaron nuevos ángulos, la confusión, la nostalgia, incluso la culpa. Tu padre no querría esta ruptura, Marin. Seguimos siendo tu familia. No dejemos que la amargura nos arruine las fiestas. Pero la amargura no había arruinado nada. Iráse sí. Y el problema es que ya no estaba enfadado. No quería venganza. No quería demostrar nada. Simplemente no quería regresar. No bloqueé sus números. No discutí. No me defendí. Simplemente dejé de responder. Pienso que eso los inquietó más que cualquier otra cosa. Una tarde, Colin intentó aparecer en mi oficina sin avisar. Mi asistente lo despidió. Nunca se lo dije, solo me dijo después, no parecía alguien a quien quisieras ver. Ella tenía razón. Unos días después, mamá volvió a llamar. Esta vez, contesté. Su voz era tranquila y frágil. Marín, creo que cometimos errores. Pero esta familia también sigue siendo tuya. Esperé un momento y luego dije, siempre estuve ahí. Solo que vivías mejor cuando no estaba. Ella no respondió. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque no quedaba nada que decir. 3 semanas después de Navidad, envié un último sobre. Sin remitente. Adentro, la foto original de papá y yo, la de la reconstrucción de la cerca, la que habían quitado silenciosamente de la pared del pasillo años atrás. No incluí ninguna nota. No era necesario. Una semana después, una vecina me envió una foto que no le había pedido.
Simplemente pensó que me gustaría saberlo. La foto había sido colgada nuevamente. Ni dentro de la casa Blake, ni sobre la chimenea ni junto a la mesa del comedor. Estaba guardado en el viejo cobertizo que había detrás del jardín, el cobertizo de herramientas de papá, el único lugar al que nadie más iba. Allí, ligeramente torcido, colgando sobre el banco de trabajo, solo una niña y su padre, parados uno al lado del otro, sonriendo como si el mundo tuviera sentido. Sin subtítulo, sin explicación. Me quedé mirando la imagen un buen rato. Luego cerré el teléfono. Esa casa, puede que en el papel me pertenezca, pero la verdadera herencia no era de ladrillo ni de madera. Fue este conocimiento. Nunca necesité que admitieran lo que hicieron, porque la verdad ya existe. Y no desaparece cuando lo ignoramos. Todavía vivo en Austin. Todavía bebo de esa taza de acebo que llevé en silencio después del funeral. Se descascara un poco más cada invierno. Lo dejo. A veces la gente me pregunta si alguna vez me reconcilié con mi familia. Les digo que siempre fui parte de la historia. Simplemente escribieron a mi alrededor. ¿Y ahora? Ahora, no pueden escribirme. Nunca pedí ser visto. Solo quería existir. Si alguna vez te borraron pero elegiste permanecer fiel, simplemente deja un solo icono de corazón.